Bien, Bueno, Agus. ¿cómo? No, le digo a Agus que estaba con miedo de no poder grabar. Perdón, Cande. Genial. La otra vez no había Bueno, podido grabar, así que esta vez lo logré. Ayer hicimos un tutorial con Pato. estuviste practicando. Bueno, hoy les traigo el caso de una paciente, una mujer de 39 años, que niega cualquier antecedente personal. Ella consulta por primera vez en el 2023, refiriendo molestias en el ojo izquierdo de meses de evolución. Refería que veía manchas blancas con ese ojo. Nos dice que estaba en tratamiento en ese momento con Segrex cada 12 horas y Louten cada 24 porque le habían encontrado una presión alta del ojo izquierdo de 44 milímetros de mercurio en otra institución. Cuando se toma la huesa visual, la paciente veía 10 décimas y únicamente a la biomicroscopía se veía un vaso subconjuntival dilatado en nasal. La presión del ojo derecho estaba normal y la del ojo izquierdo variaba entre 14 y 20. Cuando se hace el fondo de ojos, en el ojo derecho se ve esta imagen en donde podemos ver áreas de atrofia peripapilares también y focos de atrofia en lo que sería nasal e inferior. Esta es la autofluorescencia, donde vemos estas áreas de hipoautofluorescencia, donde se ve bien la atrofia, y la RFG de ese momento, donde no vemos actividad. Pero en el ojo izquierdo, si bien a simple vista parece normal, si nos vamos a la periferia, se veía este envainamiento, no sé si ahí se ve mi flecha, de estos vasitos. Esta es la autofluorescencia y en la RFG, en donde estaban estos vasos envainados, esta área de filtración. La paciente, esta imagen la coloqué porque la paciente trae un OCT macular del 2018 y quería mostrarles que ya en el 2018 se veía el área de atrofia en el ojo derecho, también en la OCT de capa de fibras, se veía que ya estaba con esa área de atrofia. En este momento, en el 2023, se pensó en la enfermedad de ILS, que es una vasculitis oclusiva idiopática, entonces se decidió realizar láser periférico, mantener el hipotensor y solicitar una PPD por la relación con la tuberculosis. Pero la paciente hace una segunda consulta en el 2024, ahora refiriendo mioesopsias del ojo derecho, del otro ojo, y refiere que estaba en tratamiento con deltisona, 10 miligramos día, había comenzado con 70 hipotensores porque le habían diagnosticado una neuroretinitis del ojo derecho. Si se fijan, la huesa visual ya había bajado una línea, estaba viendo nueve líneas, no había particularidades a la biomicroscopía, la presión estaba normal si bien no tengo una imagen del fondo de ojos de ese momento, estaba descrito que no se evidenciaban lesiones activas y en el ojo izquierdo se veía el láser periférico que se había indicado en el 2023. La OCT macular de ese momento se veía normal ambos ojos y entonces se decide empezar el descenso del corticoide y luego suspender. La paciente no volvió hasta este año, en el 2025, donde vuelve a consultar por mioesopsias del ojo derecho. Estaba con hipotensores, se le había sumado el Louten por la noche y la agudeza visual seguía bajando. Había pasado en el 2023 10 décimas, 2024 9 y ahora en el 2025 7. Al fondo de ojos, ahora sí evidenciábamos estas lesiones, estos focos en la retina profunda, bien en superior, también estos nuevos y acá en inferior. Acá en la autofluorescencia se ve este halo hiperautofluorescente. Y acá la imagen, la comparativa en el 2023, cómo se veía únicamente la atrofia, y acá en el 2025, en donde se suman estas lesiones. La imagen comparativa de la autofluorescencia y la RFG de este momento. Acá en el ojo izquierdo, acá ahora en el 2025, se veía todo normal y se podía ver cómo estaba hecho el láser en toda la periferia. Y también hicimos un OCT, que si ustedes ven, se ve un poco de vitreitis a nivel acá en el vitrio, pero si lo comparamos con la fotocolor, las estructuras se veían bien, por lo tanto no era tanto la vitreitis. Si bien había una lesión activa y vitreitis acá en el OCT, nosotros podíamos ver muy bien el fondo de ojos. Bien, entonces
Con estas imágenes y a alguien se le ocurre algún diagnóstico en el que podamos pensar. ¿Podés pensar una serpiginosa? Bien, bien, podemos pensar en una serpinginosa y si no Volvé a la fueran, foto color de la comparativa. pongo la foto color. Ahí. Ahí. La TBC te daba negativa, ¿no, Candela? En ese momento se le pidió a la paciente una PPD, pero nunca se la hizo. Bueno, Ah, le pediría una PPD, sí, además de pensar en, o sea, como diagnóstico diferencial de una serpiginosa, una PPD seguro y otra opción es un AMPI, pero parece más o entre serpiginosa y serpiginoide. Perfecto. más Bueno, no, serpinginoide quizás por las placas alejadas de la claro, papila. Y acá sí, quizás a veces en esos casos así está bueno hacer llegar con la OCT justamente a esas placas bien, más periféricas, que a veces como la primera imagen parece un envainamiento. El otro día justo mostraron un caso que parecía un envainamiento vascular y que el vaso era el que filtraba, pero en realidad era la reacción inflamatoria que estaba por debajo de ese vaso. Que, Lo que no coincide es con el segundo diagnóstico que le hicieron, una neuroretinitis. No parece una sí. neuroretinitis. No, en ese momento, cuando la vieron acá, no había actividad, no describieron tampoco nada. El Bueno, paralampi también son lesiones que están como muy en el borde del nervio óptico, no son maculares, son lesiones atróficas. Normalmente el AMPI da lesiones a nivel del epitelio pigmentario, pero no da atrofia del corio capilar, que sí se ven en esas cicatrices que ya tenía. Es raro que el AMPI puede pasar, pero no es frecuente que sea recurrente. Y acá vemos que hay, por lo menos la historia de esta mujer muestra que ya hay varios episodios, ¿no? De recurrencias, con esas miodesopsias, el diagnóstico, como decía Cristian, de neuroretinitis, que obviamente no era, pero bueno, son varios episodios de inflamación que al final terminan curándose solos o con corticoides. ¿Y sí. por qué Emilio, el AMPI esa tampoco, hipertensión? el AMPI tampoco tiene esos cierres vasculares periféricos. Yo no recuerdo por lo menos haber visto eso. Bien. La No, normalmente hipertensión, no. el episodio de hipertensión, la verdad que cuando se atendió acá, las veces que se atendió acá no se constató hipertensión, solo venía con ese diagnóstico de otro lado. Y era siempre unilateral, ¿no? La hipertensión, o eran los dos ojos. Sí, era del ojo izquierdo, o sea, en realidad el único episodio que se vio es este que trajo ella un papel que decía 44 y después acá se tomaron todas presiones normales. Bien, nosotros entonces, teniendo en cuenta que se había hecho este diagnóstico presuntivo en la primera consulta de enfermedad de Hils y tenía estas placas, como bien dice Seba, también separadas de retina normal y en la periferia, pensamos en ese momento en una coroiditis serpinginoide relacionada con la tuberculosis. Entonces lo que hicimos fue pedirle un hemograma, una BRL, una FTA, una PPD, porque la paciente no se la había realizado, la que se le había pedido en el 2023, y una tomografía de tórax. Y comenzamos con corticoides, 60 miligramos en descenso cada 5 días. Pero para nuestra sorpresa, porque pensamos que la PPD iba a venir alta, o algún valor básicamente, vino cero, 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 cero. Entonces empezamos a pensar a ver si ese episodio de enfermedad de Hils había sido verdaderamente o coincidía. Entonces, para hablar un poquito de la enfermedad de Hils, es una vasculitis oclusiva que afecta a la retina periférica media y se acompaña de periflebitis, que nuestra paciente tenía, este envainamiento, oclusión vascular y neovascularización. Está asociada con la hipersensibilidad a la tuberculoproteína, se da más en adultos jóvenes que suelen consultar por episodios de movitrio y se trata con láser para la isquemia y la neovascularización y con corticoides durante la fase inflamatoria. Esta es una imagen de un paciente también de acá, donde vemos, no sé si se llega a ver bien acá en inferior, acá en nasal, todas áreas de oclusión y de neovasos, de acá todo este vaso envainado, lo mismo acá. Acá tenemos una imagen de la RFG de este paciente, en donde sí se diagnosticó una enfermedad de Hils, cómo se ven estos neovasos y estas áreas acá de filtración.
Y a este paciente se le realizó láser, como bien dije, que es el tratamiento en todo el área de las lesiones de la oclusión. Y lo mismo, acá está es, ya la RFG cuando posterior al láser, que igualmente sigue filtrando, se ve bien ahí. Pero bueno, yo lo traje a colación porque tal vez a, a nuestra paciente, para que sea una enfermedad de Irs, le faltaban estos neovasos. No se veía, si bien se veía el área de filtración, no se veían estos neovasos. Entonces ahí, con esta PPD negativa y viendo que tal vez le faltaban un par de cosas para hacer enfermedad de Irs, empezamos a pensar también en la cordonitis serpinginosa, que es una patología idiopática o autoinmune, que las lesiones son grandes, yuxtapapilares, es asimétrica y progresiva, va progresando de forma centrífuga. Y esta patología sí tiene un gran compromiso de la agudeza visual si no se trata, entonces es muy importante tratarla a tiempo y sospecharla, porque no solo afecta al EPR, sino también la coriocapilaris, entonces ahí sí el paciente va a perder la visión con cada episodio de recurrencia. Estos pacientes se acompañan con vitreitis mínima o nula, nuestro paciente tenía poca vitreitis, como les mostré en la OCT, y en cambio la coroiditis serpinginoide, que también hay que sospecharla, generalmente se da secundaria a una infección por tuberculosis. Son lesiones, como bien dijo Seba, en la retina periférica y con esta retina sana entre las lesiones, y vitreitis. Acá les traje algunas imágenes, esta es una coroiditis serpinginoide, en donde vemos que las lesiones no salen de la papila, están periféricas, igualmente acá están afectando el polo. Como la autofluorescencia es importante, que la describen en muchos trabajos, porque si vemos en esta imagen, en la imagen A, donde la lesión está activa se ve este halo de hiperautofluorescencia, y ya cuando la lesión está atrófica, está hipoautofluorescencia. Lo mismo acá, una imagen de serpinginoide, en donde vemos que las lesiones están separadas de retina sana, pero bueno, también son placas, entonces ahí también hay que sospechar, hacer el diagnóstico diferencial. Y en cambio esta, que es una coroiditis serpinginosa, un paciente con serpinginosa, lo que vamos a ver acá es que son lesiones más extensas que salen de la papila, esto ya está afectando la mácula. Y lo característico de este paciente es que el ojo derecho es el que comenzó con las lesiones y muchos años después se vio la afectación del ojo izquierdo. Acá también se ve bien como la circulación coroidea por este daño que genera, esta afectación bilateral. Y acá, como se ve bien entonces, toda la circulación coroidea y cómo va dañando. Acá una progresión de serpinginosa, por eso es la importancia del tratamiento y de ser agresivo al comienzo, porque si no progresa y puede afectar la mácula y entonces la visión. Y entonces el tratamiento. Cuando nosotros empezamos a sospechar de una serpinginoide relacionada con la tuberculosis, pedimos la PPD y la tomografía de tórax, pero a esta paciente, como comenzamos con corticoides y estábamos esperando la PPD para ver si poníamos o no los antituberculosos, siempre pedirlo, ¿no? Para ver si necesita o no agregar este tratamiento. Y la coroiditis serpinginosa, en cambio, lo vamos a tratar con corticoides e inmunosupresores. Y es muy importante en la coroiditis serpinginosa, que es lo que ahora nosotros sospechamos de nuestra paciente, por estos episodios de recurrencia, porque bueno, la PPD dio negativa. Como bien fui diciendo durante todo el caso, la paciente consulta año a año por algún episodio que va resolviendo. Es muy importante ser agresivo desde el comienzo para entonces evitar estas recurrencias y la pérdida visual. Y la base son la inmunosupresión. Antes se trataba con corticoides, ciclosporina y acetropina, ahora ya la verdad es que se dejó de usar este tratamiento y se está hablando de los agentes alquilantes como la ciclofosfamida, también agentes biológicos y corticoides que pueden ser sistémicos, en pulso o intravitreos como los Urdex y la triamcinolona. Este paper habla de que es una muy buena opción la ciclofosfamida con con el corticoide oral a corto plazo, el corticoide para inducir entonces un control rápido de la inflamación y también que cesen las recurrencias. La ciclofosfamida generalmente se usa por el efecto predecible, la dosis dependiente y que tiene es reversible sobre el recuento del leucocitario, pero tiene algunos efectos adversos como la hematuria y la cistitis hemorrágica. Al paciente hay que decirle que tome mucha agua y también esterilidad. Entonces hay que ver bien a qué pacientes se le da este tratamiento, ¿no? Teniendo en cuenta la edad.
El clorambucilo ya también se dejó de usar porque es más mielotóxico y el efecto sobre la médula ósea es menos predecible y más prolongado. Y tener en cuenta que ambos, van a leer en muchos lados que ambos tienen riesgo de neoplasias malignas, pero esto depende de la duración de la terapia y de la dosis acumulada, que se habla más o menos de 36 gramos. Cuando se da en esta patología, se da 6 meses y no se llega a esa dosis acumulada, de hecho se llega a la mitad, entonces no sería un problema. Entonces, muy importante como para cerrar la sospecha, el diagnóstico diferencial, siempre entonces pedir también la PPD, que nos va a ayudar un montón, y también nos va a ayudar a ver si tenemos que agregarle los antituberculosos o los inmunosupresores, y el tratamiento rápido y agresivo para entonces evitar las recurrencias, porque si no el paciente pierde la visión completamente. Bueno, muchas gracias. Muy bueno, Cande. Una vez Qué tuve un lástima que no paciente te... porque, sorry, dale, Sebas. No, no, no. Dale, dale, vos. No, que esta pescada que tardó tanto la primera vez con la vasculitis nunca se hizo la PPD. Ahora demoró no sé cuánto en hacerse la PPD también, que al final dio negativa, pero todavía no se hizo el ataque de tórax. Entonces, yo no descartaría del todo la tuberculosis aún, estaba pensándolo recién, ¿no? Porque por ahí tiene lesiones. Y a mí me pasó una vez, ahora que me acuerdo, tenía una paciente que tenía un granuloma coroideo. El granuloma coroideo era típico de tuberculosis y la mujer le revisa repetir 3 veces la PPD y siempre le dio negativa. Pero era tan típico que igual hice el tratamiento solo con tuberculostáticos, sin corticoides, y el granuloma se curó, con lo cual eso demostró que era una tuberculosis y con 3 PPDs negativas. Así que está descrito esa anergia también que pueden tener estos pacientes eh, y que lo que estás viendo sigue siendo tuberculosis. Así que por eso me encantaría que antes de empezar la inmunosupresión con esta persona, bueno, tener ese ataque de tórax, que además no le pedí radiografía, le pedí TAC porque buscamos algo muy, muy específico, a ver si tiene ganglios, a ver si tiene lesiones pulmonares para terminar de descartar. Es muy difícil descartar la tuberculosis siempre. Sí, un poco iba a decir eso, que lástima que no tenemos el cuantiferón para hacer, porque nada, hay causas que pueden dar una PPD negativa, por ejemplo, que esté bajo tratamiento con corticoides, que la paciente estaba, entonces, o repetirla en un futuro o buscar un poquito más, porque también, no sé qué te parece a vos, Emilio, pero las serpiginosas tanto tiempo, también tuvo episodios como muy leves, como muy sweetie para crecer una serpiginosa durante tantos años. Eh, Sí, sí, tal cual. Son muy pocas las reactivaciones, fueron como muy localizadas, muy poco agresivas. Pero bueno, esta última, la verdad que si vos mirás el patrón es bastante típico de las serpiginosas, pero sí. Sí, sí, creo que hasta último minuto hay que pensar en la serpiginoide como causa de esto y sobre todo con la vasculitis del otro ojo. y tuvo buena respuesta a los corticoides, ¿no? Cuando le dieron. No sé, pues no volvió todavía. Claro, no volvió. Ah, ok. Lo que sí, igualmente, en ese episodio de neuroretinitis que ya venía con el tratamiento de corticoides, cuando ya vino acá, no se veía nada, o sea, claramente respondió, pero no sabemos porque no vimos ni el antes ni, o sea, no sabíamos que había antes. Porque también hay unos casos de serpiginosa-like descriptos secundarios a sarcoidosis, como para tenerlo en cuenta. Sí, Emilio, vos decís lo de la radiografía de tórax, pero yo me acuerdo un caso que seguimos con papá que al final apareció un foco en la columna de tuberculosis. O sea, no solamente radiografía de tórax solamente te puede dar un diagnóstico, sino que a veces tenés que buscar en otros lugares insólitos como este caso que al final se terminó convenciendo de que era un tema de tuberculosis. sí, siempre hay que distinguir que está la tuberculosis pulmonar y la extrapulmonar que puede estar en cualquier parte, ¿no? Lo que pasa es que cuando no es tan localizada como en el ojo, seguro que la PPD te da positiva. Pero bueno, existen, como dice Seba, estos casos de anergia también. Eh, Cande me dice, porque pensamos en ese momento con la vasculitis de un ojo y la serpiginoide del otro, que antes que se hiciera ningún análisis, yo le di los corticoides, porque la serpiginosa
y la serpiginoide también, las dos las tienen que tratar al toque con corticoides. Y me dice, le estás dando corticoides a una persona que pensaba que tiene tuberculosis, me dice Cande, espantada. Y dije, sí, le estoy dando corticoides. Welcome, Yo me welcome. asusté. No, Se asustó. por eso, justo el otro día mostraron un caso que tenía esa imagen en el vasito y le hacían la tomografía y en realidad era un pequeño granuloma por debajo del vaso que generaba esa filtración. Eh, Nada, como para tenerlo en cuenta, igual estaba muy periférico solamente con el California que tiene OCT, o Silverstone, con ese llegas a ese lugar. No se podría haber hecho tampoco. Pero bueno, es para tenerlo en mente también. Muy bueno el caso Candé. Muchas Bueno, gracias. continuará. Sí, den corticoides y no piden laboratorio. Bueno, yo les voy a hablar de este caso que ya les mencioné, creo que hace un tiempo, pero esta mujer que viene de Bahía Blanca, 65 años, viene en febrero por una uveitis en su ojo derecho, en febrero de este año. Y tiene el antecedente que en agosto del año anterior, en el 2024, se había operado de cataratas con buena evolución. Pero al mes tiene una uveitis anterior granulomatosa, que era leve, así que le indican efecoril fuerte, que bueno, puede pasar que al mes de la operación de catarata tenga algo de inflamación, pero bueno, le dan, el problema es que al suspender el efecoril, vuelve a tener inflamación y el ojo rojo. Entonces cuando yo la veo en febrero, ya había pasado bastante tiempo y ven que todavía sigue, no puede suspender las gotas de ninguna manera, está con Vigamox, no sé por qué, pero había ya pasado, en vez de efecoril a prednisone forte, estaba cada 3 horas por la inflamación que tenía. O sea que desde agosto hasta febrero no pudo nunca dejar el tratamiento tópico. La huella visual era de 2 décimas en ese ojo, la presión estaba bien, tenía precipitados finos y gruesos, tenía 3 cruces de células a pesar del prednefrin cada 3 horas. El iris estaba normal y se veía la pseudopaquia. Esta es la imagen de cómo aparece todos esos meses después. Agosto se había operado, esto es febrero del 2025. Se ven los precipitados finos y gruesos, localizados bien ahí en la parte central. Ahí se ve de todo tipo de los finos y gruesos. Se ven cuando uno mira acá, parece que hay como nódulos o los mismos precipitados que están en el esfínter del iris. Y ahí parece haber, no sé si fibrosis, es una placa blanquecina en la cápsula del cristalino. Pero bueno, uno siempre tiene que pensar en cuando aparece una uveitis después de cirugía de catarata, definitivamente uno tiene que pensar que es una endoftalmitis, ¿no? Una endoftalmitis crónica. ¿Y es válido pensar que pueda tener una masita, un resto de masa, que a veces no se ven, que te dé tanta inflamación? Sí, se puede pensar, lo que pasa que sí, no se veía. Después de tanto tiempo, un restito de masa, en general son uveitis hipertensivas también, lo que te dan. Eh, sí, uno puede pensar en eso sin duda, son las dos cosas que uno debería pensar, pero esto de que responden a las gotas, que cuando le bajas la gota vuelve la inflamación y que se hace crónico, o sea, uveitis que empieza después de cirugía de catarata, tenés que pensar después de tantos meses siempre que sea una endoftalmitis. Y de la endoftalmitis crónica, lo característico es que, o el germen más común que siempre produce esto es el que antes se llamaba Propionibacterium agnes y ahora los dermatólogos llamaron Cutibacterium agnes. Y que no sé por qué le cambia. Una vez que nos aprendimos un nombre, se lo cambia. Pero bueno, entonces teniendo esta sospecha de endoftalmitis crónica, uno podría decir, las opciones serían, le tomo una muestra para ver si es este Cuticubacterium acnes o es otra cosa. Uno podría decir, si le tomo la muestra, por ahí le puedo hacer inyecciones intravítreas repetidas para solucionarlo. Y la otra opción es directamente hacer una vitrectomía diagnóstica y terapéutica. Y la duda que siempre se genera es, en el caso que haga una vitrectomía,
si le saco el lente intraocular o le dejo el lente intraocular. Este ojo vieron que parecía bastante inocente. Está bien, veía 2 décimas, tenía inflamación, además creo que tenía algo de edema macular también. Pero bueno, uno sacar el lente del paciente que normalmente vio bien durante todo ese tiempo, porque no son tan agresivas, es como un garrón para el paciente. Entonces, siempre se generan todas estas dudas. Con lo que les decía de la toma de muestra de inyecciones intravítreas, me adelanto a un trabajo que les voy a mostrar después, pero nunca fue una opción. El P. acnes de antes, el Cuticobacterium acnes, jamás se curó aunque le hicieras intravítreas repetidas, no se cura. Y hay un estudio que lo voy a mostrar después donde van a ver que el 100% de los que se hizo tratamiento local recidivaron. Con lo cual, en la endoftalmitis crónica esa no es una opción. Entonces la duda es, ¿hacemos vitrectomía? Y algunos colegas siempre hablan de vitrectomía y siempre sacar el lente intraocular, como que es indicación absoluta de sacar el lente intraocular. Bueno, yo tengo mis dudas al respecto. Entonces, lo que le hice fue esto, sí, una vitrectomía diagnóstica y terapéutica, y yo lo que siempre intento, que es lo que aprendí de la escuela del Bascom Palmer, es hacer lo que se llama una capsulotomía, en donde están sobre todo los focos, y para eso hay que dilatar bien la pupila. Entonces, primero tomo una muestra del vitrio, hago una toma de muestra para mandar a cultivo. Y esto es importantísimo, hay que dilatar bien la pupila porque ven que las colonias están en lugares donde de otra manera no lo veríamos. Acá están todas en el borde del lente. El asunto siempre es si queda soporte suficiente para dejar el lente o uno definitivamente lo tiene que volar de entrada. Acá era superior sobre todo, acá abajo también había algo. Entonces, ven que tenía su vitreitis también. Acá me meto por delante y corriendo el iris porque veo que acá también hay algunas cositas blancas en la cápsula. Y acá en la óptica, cada vez iba dejando menos cápsula, pero todavía estaba el lente ahí sostenido. Bueno, al final termina con el ojo bien limpito, pude sacar todas las colonias, pude con los retractores de iris, con todas esas maniobras limpiar bien, y lo que me aparece, se ve que me están persiguiendo los honguitos, pero lo que aparece es esta cándida parapsilosis como causa de esta endoftalmitis crónica. O sea, no era un P. acnes, no era un C. acnes, era una cándida. Entonces, la verdad es que si bien no tenemos PCR, todos los cultivos de muestras vítreas se están consiguiendo unos resultados bastante interesantes con lo que hace Federico Nicola. Yo tuve la misma cándida en una infección por una queratoprótesis de Boston hace un mes. Cándida parasilosis, ¿De dónde venía el paciente? de Córdoba. Bueno, no sé si las estamos descubriendo, pues no hay muchos reportes en la literatura de cándida parasilosis como causa de endoftalmitis. Entonces tampoco sabemos mucho cuál es el tratamiento ideal, pero bueno, uno siempre sabe que los hongos, si bien el ojo quedó todo limpito y quedó lindísimo y recuperó esta muy buena visión de esta señora, yo le dejé tratamiento sistémico con fluconazol, en dosis de 400 miligramos por día, y bueno, la veo, esto fue febrero. 3 meses después, viene a control, todavía estaba con el fluconazol 400 miligramos por día, además estaba con alguna gota de antibiótico que, bueno, no sé por qué yo no se la había puesto, pero ven que la visión de 2 décimas había mejorado 5, el izquierdo normal, y la presión estaba bien y tenía una cruz de células, ya no tenía más precipitados queráticos, el iris estaba bien, había algún pigmento en el lente intraocular, algo de opacidad en la cápsula, pero la mujer estaba bastante mejor, ya habían pasado 3 meses, y cuando miramos, este es el aspecto donde ya no se ven los precipitados, por ahí la cápsula acá en el sector periférico estaba un poquito más opaca, ven que haciendo un corte tenía 10 células por campo, tenía una cruz de células solamente, ahí se ve cuando lo hago mirar para el costado que no sé si es fibrosis o es que están las colonias de vuelta en la cápsula. Ella había, acuérdense, 3 meses de fluconazol oral,
estaba tranquilito, el fondo de ojo se veía muy bien. Acá parecen como unos pliegues coroides, sin embargo la presión estaba bien. Y se ve medio amarillento, como ven la fobia. Cuando uno ve la fobia amarillenta es un signo de que seguro hay edema macular. Ese punto amarillento es como clínicamente muy, muy significativo. La autofluorescencia no nos mostraba demasiado, la retina estaba bien y una OCT nos muestra que efectivamente tenía edema macular y a pesar de ese edema veía 5 décimos, con lo cual no estaba nada mal este ojo 3 meses después de la operación. Entonces, como la verdad casi no había inflamación, había esa cruz de células nada más, pero sin precipitados, una sospecha de esa cápsula ahí, lo que le hago es, ya le suspendo porque había recibido 3 meses de tratamiento y no había signos de infección, y le doy tratamiento para el edema macular y para la uveitis que tenía, que era leve. Porque, bueno, en vez de tener un antibiótico tópico, le di el TOLF 4 veces por día para tratar la uveitis, y le combiné el Bromfenac, ya que ya lo hemos mostrado bastante en estos ateneos, que la combinación de estas dos drogas puede resolver cualquier tipo de edema macular, uveítico, no uveítico, asociado a trombosis, asociado a diabetes, a lo que sea. Porque el TOLF tiene mucha penetración adentro del ojo, llega a la retina, entonces puede arreglar ese edema. Entonces estaban muy bien, muy contentos en mayo, pero en septiembre me llama el médico que está viendo en Bahía Blanca, me dice, che, está empeorando bastante, tiene inflamación. Pues bueno, la veo, está de vuelta con el Efecoril cada 2 horas. La visión le había bajado 1 décima, la presión estaba en 8, ahora un poquito menos. Pero cuando vemos en la lámpara hendidura tenía un pequeño hipopión, tenía infiltrado sobre el iris, y ya se veía que esa opacidad que yo veía en la cápsula era realmente colonias, o sea, se había reactivado su endoftalmitis. Entonces, así es como se ven, y si ustedes se fijan, la cápsula acá está mucho más opaca de lo que estaba antes, y acá se ven estas masas blancas que están sobre el iris, eso no estaba antes, y hay un muy pequeño hipopión que uno lo tiene que buscar, pero ahí está. De vuelta aparecen todos estos precipitados queráticos, o sea que hay una buena reactivación. Acá se ve entonces el hipopión, y miren acá arriba del hipopión cómo se ve esa masa blanquecina, o sea, un infiltrado sobre el iris. O sea que después de febrero a septiembre, casi 6 meses después, el paciente vuelve a tener, por más que estaba todo inactivo, vuelve a tener una reactivación. Conducta, Dicho eso es un foco iridiano, o sea, tenés una iritis infecciosa. yo creo que es lo mismo que el hipopión, ¿no? Son depósitos de células que están ahí sobre el iris. Y ahora sacás Y el esta, lente, ¿no? sí, en esta pensaría en la lente. Sí, lo mismo. Y sí, ahora no cabe O sea, muy bien la serie anduvo. esa del Bascom Palmer que dice que el 100% que se le sacaron la lente se curaron, pero bueno, ahí está perfecto esperar porque hay un 80 que no es necesario sacarle la lente. Entonces, Sí. pero bueno, ahora Acá decía, bueno, que en el fondo me planteaba que retomo el fluconazol cuando estaba todo limpito y no le funcionó. Darle voriconazol oral, porque justamente, no en esta serie, pero la otra cándida que les mostré la vez pasada, el fluconazol no era sensible, entonces uno tendría que hacer una prueba de sensibilidad, entonces podríamos darle voriconazol oral en vez de fluconazol, tal vez eso podría funcionar, o hacerle inyecciones de voriconazol intravitrio. Bueno, todo eso puede pasar, lo que pasa es que si está el lente y la cápsula comprometido, probablemente ninguna de estas cosas funcione. Entonces, la otra opción es todo lo que ustedes están pensando, que es lo que hice. Ahí se ve el hipopión, ahí se ven los infiltrados en el iris, entonces de vuelta, y se ven bien los infiltrados en el iris, ya no estaba el hipopión. Entonces decido sacarle el lente intraocular en la cantidad de porquerías que salen ahí de la cápsula, porquerías infecciosas me refiero. Entonces saco todo el saco capsular en 360 grados. Ven que ellos eran como que estaban apoyados sobre el iris, ¿no? Entonces, retractor del iris es fundamental porque van a ver lo que se ve ahora en la periferia. Si bien ya estaba vitrectomizada, este vitrio periférico, vienen haciendo depresiones que ver cómo salen. Ahí tengo que separar todo ese material del cuerpo ciliar.
si no puedo comerme todos los procesos ciliares, si no los separo de esa manera. Ven como el vitrio periférico también lo que quedaba está infiltrado. Y bueno, lo mismo en 360 grados y 360 y mucho más también, porque uno va dando vueltas y siempre encuentra un poquito más. Va de vuelta en los 360 y encuentra siempre algún cachito más de colonias, como ven ahí, en el vitrio periférico, incluso en la retina periférica, ven, son como si fueran bolas de nieve que se aspiran. Bueno, algún agujerito en la retina de tanto manipular, seguro alguno había hecho y otros que por ahí eran inadvertidos, así que por precaución le hice este láser en 360. Miro el polo posterior y de vuelta veo que parece haber edema macular ahí. Termino de completarle el láser periférico para prevenir el desprendimiento de retina. Y le termino poniendo voriconazol intravitro, porque en este caso ya sabía que tenía una cándida. Le dejo gas por el tema de que le había hecho, que tenía algún desgarrito periférico, por las dudas. La imagen al día siguiente es horrible porque tiene, además del gas, tiene fibrina, tiene algunas hemorragias después de todo ese manipuleo de la retina. Pero bueno, ahora la indicación, y eso era también quería tratar de asegurarme un resultado antimicótico, entonces yo le indiqué, además de poner el voriconazol intravitrio, le indiqué 4 dosis de voriconazol intravitrio semanal. O sea, cada semana se le iba a hacer allá en Bahía Blanca una inyección de bori intravitrio, 4 dosis para tratar de justamente prevenir lo que había pasado antes y que había vuelto toda la infección. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué no le diste voriconazol oral en vez del fluconazol? Y no se lo di por esto, porque el voriconazol, la dosis de 200, los comprimidos vienen de 200, habría que darle 400 miligramos por día, con lo cual cada 5 días hay que gastar un palo 200, bueno, un mes de tratamiento costaría $5.000, y si hacemos 3 meses de tratamiento, como dice con el fluconazol, costaría $15.000, con lo cual no es un tratamiento para todos. En cambio, el voriconazol intravitrio, creo que por 200.000 pesos te lo hacen en Magíster o algo parecido, y de ahí tenés 4 dosis para hacerle durante un mes. Así que sin duda que el tratamiento intravitrio va a ser mucho más razonable que el tratamiento oral. ¿Y la anfotericina B? La anfotericina B es otra. Lo que pasa es que para los casos más resistentes, en general está más indicado el voriconazol que la anfotericina. Pero bueno, para eso tendría que hacer un test de sensibilidad a este hongo, que a este puntualmente no se lo hice. Podría haberlo hecho cuando saqué el lente, de estudiarle la sensibilidad, pero sí, lamentablemente Vos sabés no lo que es. te iba a preguntar eso, si existe tipo antibiograma para los hongos, incluso para el primer cultivo que hiciste, si se le puede hacer algo tipo antibiograma. No sé si existe. Sí, es un test de sensibilidad que le haces, que me lo hizo el mismo Federico Nicolás. Con las otras cándidas que yo tuve, le estudió y vio que ninguno era sensible. La otra cándida Guillermondi que les presenté la vez pasada, ninguno era sensible al fluconazol. Entonces, sí, se puede hacer. Bueno, no hay mucho en la literatura, como les decía, de esto, pero bueno, este trabajo de Candida parasilosis después de cirugía de catarata, acá lo que hicieron eran 3 pacientes y a los 3 le sacaron la lente intraocular, le hicieron parplanitrectomía y tuvieron una buena respuesta. Y en 2 de estos 3 pacientes lo que hicieron fue este esquema de hacerle semanalmente, además de la inyección en el momento, hacerle semanalmente inyecciones intravitreas de voriconazol, y en este caso uno de ellos también combinaron con anfotericina, o le hicieron anfotericina después. Después ahí, ven, son estos 3 casos. 1, 4 y 8 meses después de la cirugía, todos vitrectomía, insectomía, y todos anduvieron, todos se curaron con esto. Este es otro caso que encontré también donde también le hicieron lo mismo, le sacaron el lente, le sacaron la cápsula, le sacaron todo, y con eso se curó. Pero cuando encuentro este es el que le comentaba, que en realidad no es de Cándida, es de P. agnes, donde lo que mencionaba Sebas, que si uno le deja
le hace capsulotomía parcial, le hace vitrectomía y le pone banco, acá ven que solamente el 14% recidivan, con lo cual existe la posibilidad. Y buscando esto, a ver si lo mismo podía pasar con los casos de Cándida, aparece esta serie de 15 casos de Cándida parapsilosis, donde era por la irrigación, que un lote de irrigación, de la irrigación que estaba contaminado, y al final en 11 de los 14 pacientes mantuvieron la lente intraocular y anduvieron bien también. Con lo cual yo ya venía pensando que en todos los pacientes había que sacarles la lente, y veo de acuerdo a este estudio que, bueno, uno también puede ser conservador en algunos casos. Así que bueno, eso es para mencionarles esto de las cándidas, que vamos aprendiendo día a día, vamos aprendiendo de los tratamientos, de la sensibilidad, y bueno, veremos qué pasa en el futuro con esto, Mi paciente sigue con lente, loco. Le saqué la queratoprótesis, vitrectomía, pero la lente la sigue teniendo, así que ojalá que se Bueno, cure. es una opción, ya ves que no en todos los pacientes es necesario sacarla. Bueno, sí, además tenía una inflamación en cámara anterior tremenda, le tuve que sacar la prótesis, así que no sé si era un buen momento para sacar la lente también, porque me sostenía un poquito ahí el vitrio, pero bueno, sí, quedó con lente. Bueno, contanos cómo sigue. Laurita. Hola, me comparto. Buen día a todos. Vamos con dos casitos. El primero es un varón de 18 años que consultó en 2022, que refería a nigtalopia y afección de la visión periférica desde chico, y que ya a los 18 años le habían diagnosticado retinosis pigmentaria. Siendo pequeño se chocaba cosas. Como antecedente general mencionó un déficit de inmunoglobulina A, pero que no le traía complicaciones. Como antecedentes familiares había un abuelo posiblemente afectado, no tenían muy claro el diagnóstico, pero era bastante compatible las manifestaciones. Este chico veía sin corrección 7 décimas, no corregía, y la presión era normal, en la biomicroscopía tenía una leve subcapsular y en uno de los ojos un tindal de rastros. Ese era el fondo de ojo. Espera, no sé si puedo sacar esta barra de acá. ¿Quiere alguien describirlo? Pero se ve bastante claro, ¿no? Que hay una alteración pigmentaria difusa en ambos ojos. Se ven algo afinados los vasos. Piensen que es el fondo de ojo de un chico de 18 años. Eh, la papila está bastante bien y la autofluorescencia tiene esa hipoautofluorescencia más periférica como granulada y característicamente esa hiperautofluorescencia central rodeando la mácula. ¿De qué estamos hablando? Es bien claro el diagnóstico, ¿no? Clínico, por lo menos. Sí, sí, ciertamente. Cuando ves un cuadro así, lo primero que pensás es una pigmentaria, sin lugar a dudas. Bien. Por eso, los nombres tarde o temprano van a ir cambiando porque la pigmentación siempre, acuérdense que es variable. Yo no tengo que guiarme por no encontrarle espículas óseas a la hora de hacer uno de estos diagnósticos, ¿sí? Es lo funcional lo que va a marcar la clasificación clínica. Bueno, ¿qué hacemos entonces para cerrar el diagnóstico y cómo estudio a este paciente? Y le haces un electroretinograma seguro. Un electroretinograma, sí. La OCT también nos muestra lo que es característico. Es una OCT que él traía ya de otro centro, donde se ve el adelgazamiento de las capas externas por fuera de la región central. En el ojo, este es el ojo derecho, se ven algunas células en el vítreo, cosa que creo que era el ojo que le habíamos visto también algo en cámara anterior. ¿Me tengo que plantear otro diagnóstico por ver esto? ¿Por ver algunas células inflamatorias? ¿Tengo que pensar en otra cosa?
La verdad que no sé qué pensar. Sí, sí. ¿En qué? Sífilis. Bien. En este caso, él ya venía con su diagnóstico desde antes de los 8 años y tenía 18, entonces, pero sí está perfecto. Hay que pensarlo y hay que descartar imitadoras. Y la sífilis va a la cabeza. Bueno, ¿Pero qué pensás de una sífilis congénita? Hay un cuadro de sífilis que no necesariamente congénita que genera una o sea, un cuadro similar a la retinosis pigmentaria. Está descrito. No es lo más común hoy en día, pero sí está descrito y está, a veces aparece unilateral, o no siempre bilateral como este paciente. Pero bueno, hay ¿Y inflamación. cómo la diagnosticás? ¿Haciendo una punción lumbar? No, VRL y FTAPS. Qué precoz sífilis a los 8 años, ¿no? claro. Por eso, en este caso, bueno, no, era poco probable, pero sí es cierto que podemos ver algo de células, Yo, siempre Sí, no, leves, pensar el yo pero caso tengo una nena hoy internada en el hospital de 9 años con sífilis positiva y sí, pero la casos de abusaban. abuso, sí. Sí, sí, bueno. Y exacto. bueno, pero un chico también, ¿eh? No, claro. Bueno, nada, es interesante, pero es cierto y está publicado que en algunos casos de retinosis pigmentaria uno puede ver algo de inflamación. Siempre es leve, muy, muy sutil. Bueno, sigo, porque no es para eso que traje estos casos ahora, sino mostrar otra cosa. Em, El electroretinograma, como dijo CD, es la prueba funcional para poner de manifiesto si hay una disfunción de bastones y de conos, que claramente la tiene, ¿sí? Acuérdense que siempre los bastones es la primera de las respuestas adaptadas a la oscuridad con la intensidad de luz más bajita. Y el registro es bien subnormal. Y cuando vamos a las respuestas de los conos, están un poquito mejor preservadas, como es característico sobre todo en pacientes jóvenes y en los que mantienen buena visión central, a veces vemos algo de preservación, por eso se la clasifica como distrofia de bastones, conos, o al revés, cuando los que están más afectados son los conos. El campo visual es bastante característico, salvo este cuadrante que tiene aquí más respetado. Eso, bueno, no representaba un desafío diagnóstico. Se le hizo el genético, estoy en un Zoom, se le hizo el genético y nos dio como gen causal, que es lo más probable en este caso, RPGR, que es una de las formas de retinosis pigmentaria ligada al X. ¿Sí? Sigo. Otro caso, un varón de 48 años que en 2023 consulta diciéndome que veía mal, que le bajaba la visión en ambos ojos, pero desde los 40 años lo notaba. Esto empezó más tardío. Me decía que se encandilaba más, pero que también empezó a perder visión periférica. Esto lo acotó la esposa. Él no lo refería tanto, pero ella se daba cuenta que le costaba más moverse y bueno, Cuando una de las chocaba el auto al ¿Cómo? entrar. Cuando chocaba el auto, la esposa le contaba. Claro. Bueno, y él lo que me decía es que prefería manejar de noche. Esas son preguntas que le tenemos que hacer a los pacientes cuando no, o sea, ya con la clínica nos vamos a orientar bastante, no importa lo que veamos después en el fondo de ojo, pero los síntomas son los que generalmente nos dan el diagnóstico que tiene el paciente. Y él prefería manejar de noche, cosa que nunca nos va a decir un paciente con retinosis pigmentaria. Por lo demás era sano, no había antecedentes familiares. Como le habían hecho la SIC en 1998, a los 23 años, también le habían hecho láser preventivo en la retina. Tenía una leve subcapsular anteroposterior, la queratectomía, pero nada más. Che, No buenísimo el encontré resultado de la fotos. SIC, ¿no? ¿Cómo? Buenísimo el resultado de la SIC, digo. Bueno, habría que tener futurología también antes. No encontré fotos, no sé cómo pasó esto, pero no encontré fotos del fondo de ojo, así que van a creer en lo que yo anoté en su momento. Y en la oftalmología tenía un fondo miópico con atrofia peripapilar, distrofia macular, era lo que yo veía, los vasos y los nervios ópticos estaban bien y las cicatrices del láser periférico.
Y esta era la OCT con la foto acá, es clave para confirmar, digamos, la sintomatología de este paciente. Todo el resto de la retina se veía bien, bien conservado. ¿Y qué vemos en el centro? ¿Qué tiene la OCT? Una atrofia macular parece como si fuera un Stargardt. Sí, Perdieron Sí. la elipsoide, está perdida. está O perdida, sea, están las capas externas totalmente adelgazadas ahí en la zona central, es bien simétrica en ambos ojos. ¿Y yo cómo diferencio si lo que tiene es una distrofia de mácula o una distrofia de conos? Porque yo después lo tengo que estudiar genéticamente y esa diferencia se la tengo que dar al genetista. Una distrofia de conos me puede dar una mácula en una maculopatía en ojo de buey o algo así y ser más extensa. El Entonces, electroretinograma va a decir si es PAN o solamente bien. macular, ¿no? El retinograma multifocal. El multifocal para estudiar la mácula y el por flash para evidenciar cómo funcionan los conos. Entonces, acá vamos a lo mismo. La primera medición, que es la de los bastones, está bien, ¿sí? Uno puede tener una leve disminución que no sabe si, bueno, si la pupila estaba mejor dilatada o no, si se mantiene en todas las mediciones la misma diferencia. Hay una serie de cosas que uno tiene que prestar atención, qué tipo de electrodo se usó, si la pupila estaba más dilatada o no, si tiene cataratas. Hay cosas que pueden alterar un poco las amplitudes, pero claramente no es el de una retinosis pigmentaria. Y cuando vamos acá a las mediciones adaptadas a la luz, tanto el flash único como el flicker de alta frecuencia están severamente disminuidos. Esto es una disfunción de conos, no es una distrofia macular nada más. Y el resultado de este paciente es RPGR, la mutación. ¿Le suena? RPG, como siempre RPG decimos, me suena, sí. sí. Bueno, como siempre decimos en genética, un mismo gen puede dar distintos cuadros clínicos según cómo está mutado y un mismo cuadro clínico puede deberse a distintos genes. Entonces, esto fue motivo de orgullo para todos los que trabajamos en el PANIR, en la Sociedad Panamericana. Nos publicaron este año este paper. Que es el primero que se hace sobre RPGR y para estudiar nuestras poblaciones, porque la mayoría de las estadísticas de los datos que hay son todos del primer mundo. Entonces, se evaluó la prevalencia de las distrofias retinales relacionadas a este gen y bueno, la severidad, la variabilidad clínica, el impacto que tienen los países y participamos con pacientes de Brasil, Argentina, Chile, México, Colombia, Panamá. Eh, es un estudio multicéntrico, internacional y retrospectivo que incluyó 314 pacientes. Hay que juntar 314 de estos, que son enfermedades poco frecuentes. Bueno, se identificaron 101 variantes patogénicas, ¿sí? Hablamos de un mismo gen mutado, pero con distintas variantes y probablemente patogénicas, y de las cuales 14 estaban reportadas por primera vez, no habían sido reportadas. ¿Por qué es importante esto? Porque vieron que a veces en un informe genético dice variante de significado incierto. Tiene que ver con esto. No quiere decir que se dude de la patología o de la posibilidad de que ese gen sea responsable cuando leemos un informe, sino que si no están reportadas, por eso se las clasifica de significado incierto. Si lo empiezan a publicar estas cosas, va a disminuir la cantidad de variantes de significado incierto. El 88% de los pacientes que tenían distrofia retinal asociada a este gen tenía un cuadro de retinosis pigmentaria y la edad media de comienzo era siendo chicos, alrededor de los 10 años. La característica que tiene esta forma de retinosis pigmentaria ligada al X por este gen es que los pacientes preservan buena visión central prácticamente toda su vida. Se les afecta un poco, pero no como otras formas. Y este es otro punto importante, que a los 58 años ellos veían que la mitad de los pacientes tenían una zona elipsoide subfoveal discernible. ¿Por qué
esto? Porque se están empezando a aplicar terapias y es uno de los criterios de selección. Entonces, esto es lo que se mira, si el paciente tiene células viables capaces de responder. Entonces, tanto la autofluorescencia como el OCT son dos de los estudios más importantes a la hora de seleccionar candidatos a las terapias. Bueno, y los fenotipos que vimos con este gen son, como dijimos, retinosis pigmentaria, distrofia de conos bastones, como los dos pacientes que les presenté. Más raramente se pueden ver cuadros de distrofias maculares y, por supuesto, portadoras asintomáticas porque es una enfermedad de tipo con herencia ligada al X. Otra de las cosas que se habla bastante en los meetings de genética y porque trabajamos muy a la par con las asociaciones de pacientes, que esto se da por ser enfermedades raras, que de los pacientes que declararon cómo era su situación laboral, casi la mitad estaban desempleados o tenían trabajos a tiempo parciales por la discapacidad visual. La mitad prácticamente tenían síntomas de depresión o ansiedad. Y bueno, por supuesto que los costos de atención médica para los pacientes en estas condiciones representan una carga bastante pesada. Todos los datos, para revisar los datos que se obtuvieron del trabajo, los volcaron en una tabla. No se ve bien, pero la idea es que el que quiera busca el paper y listo, yo mencioné lo más importante. Entonces, acuérdense que nosotros como oftalmólogos, si sospechamos una enfermedad genética, tenemos que poder meter a nuestro paciente en una de estas categorías. Disfunción de bastones conos, distrofias maculares o, bueno, neuropatías ópticas cuando el compromiso es primario de las ganglionares. Estos son ensayos clínicos que están hoy haciéndose y que varios de nuestros pacientes entraron o están postulándose para ellos. A veces los criterios viajan a Estados Unidos, los hacen viajar, les cubren todo, pero si no cumplen con los criterios de inclusión, los mandan de vuelta. Pero esta es la cosa que está cambiando. Seguramente a más de uno le ha tocado que lo contacte el paciente porque necesita rápido hacerse tal estudio, tal cosa y además tener el pasaporte al día. Hace poco, voy a saltar una, se firmó aquí en Madrid en el meeting de Retina Iberoamérica, que reunió todas las asociaciones de pacientes de América y de la península ibérica, representantes del Bascom Palmer, de Duke, de todos lados. Se hizo un acuerdo para hacer un registro anonimizado para que los pacientes tengan un acceso facilitado a las terapias. Entonces, todos estos centros, en Duke se está haciendo, donde Miguel Materín es el jefe de oftalmo, se están haciendo ensayos clínicos y nos están abriendo la puerta. Ya hay varios pacientes de Argentina que han viajado para varias de estas terapias. Algunos quedan en la selección, otros no. Tendremos que ir actualizando a medida que vayamos viendo la evolución. Pero entonces es importante no solo quedarnos en el diagnóstico clínico, sino ir al genético y tener en cuenta estas cosas que mencionábamos, que el diagnóstico requiere la integración fenotipo-genotipo, la necesidad de mejorarlo al diagnóstico, porque le estamos dando la posibilidad de que esté en estos registros y que se le avise si puede acceder a una terapia o no, y la importancia de establecer estos registros. Hay que alentar a los pacientes, son enfermedades poco frecuentes, entonces nadie se mueve mejor, son los principales interesados las asociaciones de pacientes, y la verdad que la mayoría de ellas trabaja muy seriamente y están, digamos, trabajando a la par con los oftalmólogos. En el último meeting de genética se hizo un encuentro que participaron tanto los pacientes con sus representantes, los médicos y la industria, porque también se trata de flexibilizar los criterios de inclusión y la verdad que es un área bastante especial a lo que estamos acostumbrados. Como duda, ¿cuál es el costo de un tratamiento de estos? Y ahora van bajando, pero no bajan de los, no sé, 250.000, 300.000 por ojo. ¿Y vos Lo que pasa es que encontrabas no que somos... 15.000 era caro, Emilio? Rata. No, pero ahí está la otra Está en cosa. el primer mundo, Laura, maneja otros números. No, ahí está la Mm. otra cosa, Arturo.
son enfermedades hasta ahora huérfanas, y cuando hacen el costo de cuánto le sale un inválido visual al sistema de salud, o sea, obviamente no es algo que el paciente pague de su bolsillo, y no hay solo terapias génicas, hay optogenética, hay terapias de reemplazo vía oral, hay distintas cosas que se están estudiando, pero eso ya no nos compete, o sea, los tenemos que diagnosticar y orientar. Acá me Sí. parece más barato el inválido. Acá son inválidos sin que tengan nada, imagínate. Pues, En fin, bueno, interesante. Muy bien, Laurita. es un pantallazo, es otra Sí. área. Muy bueno, Lau. Muy bueno. Bueno, gracias. A ustedes, Gracias. buena Martes. semana. Buena semana.